Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma, en simultáneo, radio y televisión en todo el país. Queridos amigos, estamos a escasos 57 días para las elecciones y vemos que ya hay algunas excepciones, ¿no? Un partido político, el de la Guaguita, ¿no? El señor Castillo, es alcalde de Los Olivos, ha decidido no ir más ya en esta contienda y ha retirado su participación. Tengo entendido que hay otros que están evaluando, ¿no? La verdad es que son 19, hasta ahora son 18, pero muchos candidatos ya han empezado a evaluar pues si verdaderamente tienen posibilidades, porque en medio de toda esta contienda electoral, algunos ya parecen no tener los recursos necesarios para continuarla. Es que toda campaña electoral presidencial tiene su costo. Y algunos podrán negar, podrán decir que no, que gasto 100.000 soles, que... Oiga, levantar un escenario en cualquier lugar no te baja de 20.000, 25.000 soles, y hay algunos que van a tener que hacer varios. Pero en todo caso, ese es un asunto que OMPE verificará. Pero lo que está ahora por definirse es si el señor Guzmán tendrá la vía libre ya por parte del Jurado Nacional de Elecciones, luego de haber escuchado sus alegatos de los abogados representantes de esta agrupación política, porque obviamente esta incertidumbre no le hace bien a este proceso democrático. Hay que definir de una vez cuanto antes para que el elector ya pueda empezar a conocer las verdaderas propuestas que hay en el camino y que los debates, si es que esto se lleva a cabo, sean lo suficientemente puntuales, inteligentes y fundamentalmente que interesen a los ciudadanos. Aquí no se trata de llegar al poder por llegar al poder. Aquí se trata de llegar al poder con no solo promesas, sino verdaderas propuestas que permitan viabilizar la gobernabilidad en el Perú y para que la institucionalidad que ha sido quebrantada varias veces en este país, en nuestro país, sea finalmente desterrada. Tenemos que establecer un marco de políticas públicas y de política de Estado que garanticen que este Estado nacional, con esta sociedad que tenemos, funcionen adecuadamente. Yo creo que hay muchos temas por debatir. Hay muchos temas que seguramente usted, ciudadano, quisiera que se logre reformar, porque algunas cosas no están funcionando en el actual estado que tenemos en este momento en el país. Y hay que mejorarlas, probablemente con reformas, probablemente con cambios puntuales, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y que la clase política se comprometa seriamente al que llegue al poder a administrar con transparencia, honradez y eficacia los recursos propios de este Estado del que todos somos nosotros los propietarios. Queridos amigos, más allá de las encuestas, no me voy a referir a las encuestas porque todavía es muy prematuro, estas encuestas de aproximación, de estas simulacros de votación, etcétera, son simplemente eso. Algunos dicen que hasta podrían resultar un poco prejuiciosas, porque, por ejemplo, dicen, acá tengo Caretas a la mano, ya Caretas pone en portada, ¿no? Se dispara, solamente la frasecita se dispara, ya a muchos le da la connotación de que ya está corriendo rápidamente. En el diario El Comercio, lo mismo, toda una foto grande del señor Guzmán. Entonces, algunos dicen, ¿no? Oye, se preguntaba en algunas emisoras, oye, ¿eso es correcto o no es correcto que los medios estén más o menos insinuando ya un ganador? Que las encuestas lo digan es una cosa, pero que los medios ya lo pongan como prácticamente ganador en una circunstancia en la que muchos tienen opción de pronto a repuntar. Vamos a ver. Carmen Omonte es congresista de la República y, como ustedes saben, ella está en la candidata a la segunda vicepresidencia de la República en la lista de Alejandro Toledo, en la plancha presidencial de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo está tratando de hacer una campaña austera, no tiene, él mismo lo ha dicho, no tiene muchos recursos. Aquí cuando vino le traté de preguntar y me dijo, déjame que ese es mi caucao, me dijo, ¿no? Pero le dije, mi caucao también es preguntarle, pues. Entonces el doctor Alejandro Toledo está haciendo lo necesario para probablemente revertir una situación actual.
Congresista María del Carmen Omonte Durán, así es su nombre completo. Así es mi nombre completo. Y así está el número 3. En el número 3 por Lima, por La Perú Chacana. Posible, La Chacana. Un gusto, Alberto, de estar en tu programa. Gracias por venir. Congresista, ¿qué cosa tendría que hacer la plancha que usted encabeza, o que usted integra, con Alejandro Toledo a la cabeza, para revertir un poco este nivel que tiene de un 5º o 6º lugar en las encuestas? Seguir trabajando, Alberto. Yo creo que todos los que en ese momento nos estamos comprando el sueño, la tarea de hacer política honesta, de seguir sirviendo al país, tenemos que afrontar este reto con mucho trabajo, con mucho optimismo, llevar primero el mensaje de la garantía que representa un partido, un líder como Alejandro Toledo, con respecto a lo que puede ofrecer ahora a los ciudadanos, a los votantes, en el ámbito económico. Creo que es importantísimo lo que significa para los ciudadanos el tener acceso a un trabajo justo, a un trabajo digno que les permita cuidar a su familia, crearse un futuro para su familia, y esa estabilidad económica, que es el primer punto, es quizás uno de los mayores logros que tuvo Alejandro cuando fue presidente. Entonces, muy fácil hacer propuestas demagógicas, hablar hacia futuro por parte de otros candidatos y no tener la experiencia y la garantía que representa Alejandro, que él sí lo supo hacer cuando fue presidente. Pero usted tendrá que admitir, perdón, congresista Omonte, que probablemente, si no aparecía en el escenario este famoso tema de la Ecoteva, probablemente Alejandro Toledo estuviera en otra posición, ¿no es cierto? Este ha sido un golpe también políticamente hablando. Y sobre todo si tomamos en cuenta las primeras planas desde el 2012, que es cuando sale la primera denuncia en un medio de comunicación, desde enero del 2012 hasta ahora, sobre todo hasta el año pasado, probablemente Alejandro Toledo ha sido el candidato, el político que más primeras planas en contra ha tenido. Y efectivamente es un tema que juega en contra. Pero ¿qué no hicieron ustedes mucho para contrarrestar eso? Tener también Hicimos que admitir que lo que no podíamos hacer. Pero lo que podíamos escúcheme, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque finalmente en el análisis uno dice, oye, a ver, vamos a ver, yo pongo en blanco y negro lo de Toledo, la gestión de Toledo. Digo, ¿qué casos así emblemáticos de grandes actos de corrupción, ¿no? De mala política, ¿no? Ninguno. Por eso digo, pues, entonces él tenía en su haber cosas positivas. Al punto que en la anterior campaña, usted recordará, él alcanzó casi el primer lugar, tenía 30 y tantos, y de pronto le salen desde adentro de su partido, le salen temas que lo ponen en entredicho y finalmente termina en casi uno de los últimos lugares. En el cuarto lugar. En el cuarto lugar. Entonces, aquí hay un problema de manejo interno de ustedes, responsabilidad estrictamente de ustedes, no de los medios, no creo. Definitivamente no se tomaron las decisiones correctas si no hubiéramos sido gobierno en ese momento, en el ámbito comunicacional, en el ámbito de gestión de campaña, en la elección también de algunos precandidatos y candidatos al Congreso. Estoy hablando del 2011. Hay que afrontar esas decisiones, pero seguir adelante. Volviendo al tema de cuál es nuestra tarea, convencer a la gente, hacerle recordar a los mayores y probablemente contarles la historia a los más jóvenes. Nosotros tenemos alrededor de 2.300.000 jóvenes que van a votar esta vez en este proceso electoral. Por primera vez, sí. Y son jóvenes que lamentablemente no están informados, y esa es nuestra tarea ahora a través de las redes sociales, de campañas dirigidas directamente a los jóvenes, de decirles, infórmate. ¿Qué es lo que hizo Alejandro para darle un trabajo más digno a tus padres? Tú hablaste al inicio de este programa sobre un tema fundamental, cómo fortalecer a nuestras instituciones. Y con eso facilitar la gobernabilidad. Por supuesto, finalmente es fundamental. Cómo luchar contra la corrupción, qué hacer en el tema de seguridad. Entonces, esa es una tarea que probablemente todavía nosotros estamos trabajándola sin lograr llegar a los jóvenes, y ese es el principal reto que tenemos. Eso es fundamental. Y a las personas que lo hemos vivido, el gobierno de Alejandro Toledo, recordarles lo que hizo él. Entonces vamos a concentrarnos en qué les ofrecen ustedes, porque finalmente el objetivo de este programa es que ustedes digan a los que lo están viendo, a los que están escuchando, señores, esto es lo que ofrecemos en Perú Posible, en La Chacana. Les ofrecemos, por ejemplo, vamos a empezar. ¿Qué le ofrecen ustedes a los jóvenes, ya que hemos hablado de los jóvenes? ¿Qué les ofrecen? Porque el joven cuando
bueno, usted es joven todavía, honestamente. Yo he sido joven hace muchísimos años. Entonces mi expectativa era, ¿no?, tener mi chambita, ¿no? Tener mi, ¿no? Para poder, a veces yo pensaba, decía, si tengo el trabajo, voy a tener mi enamorada. Este era un raciocinio un poco medio extraño, pero decía, voy a poder salir, no sé, porque uno no va a poder estar invitando pues un pelado de Anticucho todo el tiempo a la enamorada. Entonces tiene que buscarse una chambita adecuada. Entonces el joven dice, quiero dinero para estudiar, dicen, ¿no? Así es. Dinero para mantener a mi familia. Dinero, o sea, los requerimientos de ingresos son muy fuertes de un joven, muy fuertes. Así es. Y cuando encuentra la frustración, entonces ahí empiezan los problemas. Inclusive está vinculado el tema de seguridad. Exactamente, por eso digo, ¿qué le ofrecen ustedes a los jóvenes? En primer lugar, el joven, y tú lo has dicho perfectamente, y mira que ahí no hemos cambiado nada, los que estamos en este espacio de edades entre 15 y 29 años, es la expectativa de un trabajo digno. Primero, educación de calidad. En el tema educativo queremos darle como política de Estado un impulso a la educación técnica, Alberto. En el Perú tenemos 4 universitarios por cada técnico. En Alemania es al revés, 4 técnicos por cada 4 técnicos por cada universitario. Y no podemos decir que la educación técnica, que está erróneamente posicionada en nuestro país como una educación que no es del nivel de la universitaria, cuando es todo lo contrario. ¿Y qué se le considera la educación técnica como de segundo nivel? Y es totalmente contrario. Entonces, desde ahí ya tenemos que empezar. Nosotros planteamos la creación de 50 institutos públicos o a través de asociaciones públicas privadas a nivel nacional de calidad A, vinculados a la producción local. La región que tiene un potencial cacaotero, inclusive viendo el tema de cómo enfrentamos los cultivos alternativos y la lucha contra el narcotráfico, que es otro tema que espero un día conversar aquí en el programa. Cacaotero, textiles, minería, recursos pesqueros, turísticos, que son los grandes potenciales de recursos con los que estamos bendecidos como país. Pero si nosotros no fortalecemos ese gran recurso humano, fundamentalmente de nuestros jóvenes, a través de estas capacidades para que puedan generar sus propios ingresos, el tema de la formalidad, que es fundamental. Entonces, volviendo al tema, planteamos la creación de 50 institutos tecnológicos clase A, clase internacional para nuestros jóvenes. Planteamos un programa bono 300 para entregarle 300 soles a 1 millón de jóvenes, que se calcula alrededor de 1.400.000 jóvenes que en este momento ni estudian ni trabajan. Imagínense el gran riesgo para su futuro, para nuestra economía y en el tema de seguridad. ¿Pero bajo qué compromiso? O sea, 300 que estudien soles, pero... en estos institutos, que estudien carreras, o sea, tienen mientras que certificar, demuestran así como que están en Juntos, estudiando. Como en Juntos se dice, tú me presentas certificado de que vas al médico, que vas Así es una transferencia condicionada. Ah, condicionada. Es un programa de transferencia condicionada. 300 soles para los muchachos, hombres y mujeres, que demuestren que están estudiando. Están estudiando, 300 soles al mes a 1 millón de jóvenes. Planteamos la generación de 2 millones de empleo. Fuimos el primer partido en este proceso electoral que ofrecimos claramente empleo, 2 millones de empleo. Después han venido otros candidatos que también lo han mencionado y en buena hora que así sea. ¿Cómo generamos empleo? En primer lugar, la promoción de inversión, de las inversiones privadas que en este momento están con desconfianza, se han retraído importantísimas inversiones a nivel nacional. La inversión pública se calcula alrededor de 17.000 millones en nuestras regiones. Nuestros gobiernos regionales, nuestros alcaldes, todavía tenemos inversiones entrampadas. Ahí hablamos de la tramitología, de la posibilidad de crear un TUPA único. Es fundamental. Si esos 17.000 millones entraran en nuestra economía, empezando, en primer lugar, que se va a generar más espacios laborales. Otro tema que les interesa mucho a los jóvenes, el tema del acceso al Internet. El Internet es ahora un derecho universal. No es algo suntuario. Pero este gobierno les está dejando eso. Ha hecho convenios para... Así es, yo valoro muchísimo el trabajo que ha hecho el ministro de Transportes, Pepe Gallardo, en diferentes aspectos, y también esa línea que se ha dado de crear estas bandas. Las bandas ya están, entiendo que ya estaban licitadas, en 21 regiones. Están todo previsto para... Así es, pero todavía no tenemos ese acceso. Pero eso igual va a implicar un costo. La prioridad van a ser hospitales y las cárceles, pero esa sería una inversión. Así es, en los espacios públicos. Nosotros ofrecemos Internet gratuito, universal, en todos los espacios públicos. Va a ser un salto cualitativo en conocimiento, en acceso a la información fundamental. La educación, usted formó parte de este gobierno, usted es ministra de Estado. La educación en este momento, de la gran mayoría de opositores y críticos,
ha recibido, digamos, elogios. La política educativa, salvo que otro que no está conforme. Pero digamos, en el sentido, por ejemplo, de K18, me parece muy bien. Y que tiene que Hay continuar. que mantener, y tiene que continuar. Ustedes lo van a mantener, de K18. Así es. Ampliarla. Ya son 80.000 beneficiarios ahora, ¿no? Así es. No, y hay temas que hay que ir puliendo. Yo me entrevistaba cuando era ministra con decenas, por no decir cientos de jóvenes, sobre todo mujeres que venían de provincias, y había todavía que pulir el tema del hospedaje, de la alimentación, cómo se ofrece, también cómo se generan, se impulsan espacios privados para que puedan acoger a estos jovencitos que vienen sobre todo de provincias y que si bien ya tenían un espacio para educarse, no tenían espacio para vivir, para ya desarrollarse íntegramente. Entonces es un programa valiosísimo. El cumplir esa meta del 6% de nuestro presupuesto para la educación, eso es fundamental. Correcto. Actualmente estamos en PISA, estamos como uno de los países, de acuerdo a este análisis PISA, que tiene la mayor brecha en calidad educativa. Y eso todavía hay que remontar. Un reto. Ahora, congresista, tenemos, este programa dura 30 minutos, pero tengo que tratar de preguntarle la mayor cantidad de situaciones que ustedes están ofreciendo. Por ejemplo, quisiera entrar al tema económico, ¿ya? Así es. ¿Ustedes son partidarios de reducir el impuesto general a las ventas, por ejemplo, o el impuesto a la renta, más allá de lo que ya se tiene actualmente? Básicamente en el ámbito del microemprendimiento, del emprendimiento, del apoyo a pequeña y las mediana. Así es. Que es quizás uno de los espacios que generan mayor ingresos a nuestro país, pero sobre todo para la generación la de microempresa empleos. o la pequeña empresa es casi de núcleo familiar, ¿no? Ya hay asociaciones, ya hay espacios en los que van Sí, he van visto ahí que se han aglutinando. asociado para confección de calzado, confección de cosas. Y esto es fundamental, esto es fundamental, pero el tema de la evaluación, de la relación de impuestos tiene que ser una evaluación muy cuidadosa, muy seria, pero sí está dentro de nuestra perspectiva. Nosotros tenemos a Corburneo como el encargado de los planteamientos. Ese sería el eventual económicos. ministro de Economía, digamos. Esperemos que sea así, no está todavía, es prematuro decirlo. Ahora, pero él es el encargado ¿Y él qué piensa cuando han discutido con ustedes, porque ustedes están en la plancha, tienen que estar enterados de todo lo que en materia económica, si se debería reajustar el sueldo mínimo? Hace 3 años que en el Perú no se reajusta. Nosotros ya hemos planteado un sueldo mínimo de 900 soles. Eso ¿Cuánto? es 900 soles. Ya está dentro del plan de gobierno. ¿De un porrazo 250? ¿De 750 a 900? Así es. Está anunciado por Alejandro Toledo, sería una de las medidas que se tomarían. Porque también ha anunciado un sueldo, digamos, bastante suculento para los policías. Así es. Pero presupuestalmente eso es posible. Lo bueno, Alberto, es que nadie en el Perú puede dudar de que cuando nosotros ofrecemos algo lo cumplimos, inclusive más allá de las expectativas. Cuando fuimos gobierno anunciamos muchas cosas. Cuando queríamos ser gobierno en el 2001 se llegó a ser gobierno y se cumplieron en absoluto todos los ofrecimientos hechos. Se registraron demoras, también en aplicación. Entendiéndose, encontramos casi fue la salida del gobierno. Hay que recordar, ahora el gobierno que venga va a encontrar alrededor de 60.000 millones en nuestra caja fiscal. Cuando Alejandro Toledo llegó al gobierno, no había nada. Se le volteaba la caja fiscal. Éramos un país que levantábamos los bolsillos, estábamos en cero. Y estábamos ya en un decrecimiento del 3%. Pero y Alejandro lo dejó en 7% de crecimiento. Es porque Alejandro es economista y sabe tomar las decisiones en el aspecto económico, y eso es un tema real. ¿Cómo hacer este shock de inversiones? Porque yo le he escuchado a Alejandro que estuvo acá y me decía, tenemos que auspiciar un shock de inversiones, ¿no? Pero América Latina en este momento no está en las mejores condiciones para recibir inversiones, porque ya lo ha dicho el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las economías emergentes no son muy atractivas en este momento, al punto que ha visto todas las medidas que ha aplicado federales en los Estados Unidos ha elevado el dólar ahora, que estamos casi por encima de los 3.50, ¿no? La maldición, como lo dicen algunos, y yo creo que no es así, estoy en contra de ese criterio, pero la maldición de depender de nuestras materias primas, solo de nuestras materias primas. Nosotros somos sin valor agregado. Así, nosotros somos un país bendecido. Tenemos recursos agrícolas, recursos hídricos, recursos forestales, mineros. El ingreso por nuestra minería es alrededor de 20.000 millones, de nuestra agricultura alrededor de 5.000 millones. Pero hay algo, turísticos. Sí, permítame reflexionar con usted, porque a veces uno dice, oye, pero el Perú es tan grande, tiene tantas fortalezas, y usted acaba de decir,
tenemos en agricultura muchas cosas que hacer y por hacer, y usted viene de una región de productores. Con un gran potencial, pero en segundo nivel de pobreza, Alberto. Exacto, ahí está la encrucijada y este dilema. ¿Cómo? Si podemos, ¿por qué no lo hacemos y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos frenamos en eso? Por ejemplo, yo digo, si el Perú tiene tantas tierras disponibles, ¿por qué dejárselas en manos de los cocaleros, en manos de los narcotraficantes? Si podría fácilmente hacerse una verdadera campaña, decir a la gente, ¿quieren tener un desarrollo sostenido en el campo para asegurar seguridad alimentaria? Bien, a partir de hoy hacemos un proyecto. Todos los jóvenes, ¿no?, en edad de producir, ¿no?, en lugar de salirse de sus tierras y de ser acá, van a tener la posibilidad de tener 2 hectáreas, 3 hectáreas, bajo control obviamente del Estado, para que hagan producir esa, con el apoyo tecnológico, con el apoyo crediticio, con todo. ¿Usted cree que los jóvenes van a salir de su tierra a venir a patear latas acá a la ciudad? Vendrían a hacer turismo con lo que van a ganar en la tierra. Pero esas cosas, por ejemplo, ¿por qué no se hacen? Porque no se hacen. Tú has tocado un tema que a veces, que yo intentaba hacerlo en el Congreso, Alberto, desde el 2011, y lamentablemente no he logrado que prospere, que es como país no planificamos. Ah, eso, claro. Tenemos por quizás la madre de muchos de nuestros problemas. Hemos discutido sobre el CEPLAN y el CEPLAN no se ejecuta. Así es. Yo presenté un proyecto de ley para que el acuerdo nacional, las políticas del acuerdo nacional tuvieran un carácter vinculante. Fui convocada al acuerdo nacional, de la que soy miembro actualmente, discutimos en 3 oportunidades, al final la conclusión de los propios miembros era, no se puede porque este es un foro político, lo que tenemos que hacer es fortalecer el CEPLAN, darle un rango ministerial al CEPLAN y que en su conformación hubiera directorios, más directores que provengan del acuerdo nacional y finalmente fuera el encargado de desarrollar. Pero es un poco contradictorio lo que usted dice, lo que dicen estas personas, porque para lograr el desarrollo del país necesita hacer política, pues. Así es, así es. O sea, las decisiones así es, Alberto. Por eso yo sentí mucha frustración de que mi proyecto de ley no prosperara. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. ¿Qué podemos hacer? Pero en el agro se pueden hacer cosas o no. Volviendo, usted habló de los recursos, cacao, de la mira, sustitución en el tema del agro, pesquera, forestal y todos los recursos que hemos hablado, minero, por supuesto, nosotros tenemos esa es una gran oportunidad como país, pero tenemos también una gran debilidad. Nuestro territorio es difícil y eso hay que entenderlo. Cuando nos dicen hemos nacido en un país rico, no, hemos nacido con un país rico, pero que hay que trabajar para hacerlo rico, porque todos esos recursos están bajo tierra o están en el mar, hay que trabajarlos. ¿Y qué es lo que tenemos? Dispersión poblacional. O sea, estoy hablando de las dificultades porque es bueno saber. Tenemos una dispersión poblacional. Mira, 19.000 comunidades nativas que yo visitaba cuando era ministra, con helicóptero, gracias a Dios, pero nadie más lo podría hacer sin eso. Dispersos en el 60% de nuestro territorio. A ver, dótales de agua, de desagüe, de energía, a familias que en 4 horas, en un peque recién puedes contactarlos. Esa es una dificultad que a veces no lo entendemos los que no hemos viajado a nivel nacional. Tenemos una falta de conectividad tremenda. Es mucho más costoso hacer una carretera por nuestra cordillera o por nuestra Amazonía que lo que podría ser para Argentina dentro de su pampa argentina. Entonces hay que entender que estamos en un país difícil, con un gran potencial, un país complejo, y yendo al tema de la agricultura, Alberto, que me das, en este caso, en la Yeme del Gusto. Yo he trabajado, creé apenas entré al Congreso, dentro de la Comisión de Defensa y Orden Interno, creé el grupo de trabajo, que era increíble, que no existía en un país que es el primer productor de cocaína. No existía ningún grupo de trabajo, de los 120 grupos de trabajo, que siguiera la problemática del narcotráfico y de los cultivos alternativos. Porque es que hay algo ilógico a veces digamos, en el Estado. Ya no voy a hablar del gobierno de turno, sino del Estado. Porque uno dice, mira, millones de productos alimenticios se pierden por las lluvias, por ejemplo, y la obstrucción de carreteras. La dependencia del clima. Exactamente. Entonces, las vías se hacen para repararse después. O sea, no hay una visión de hacer vías que duren tiempo, sino para repararse. Tal suerte que ahí hay otro negocio interesante, ¿no? Digamos, para los que les interesa el negocio de esa naturaleza. Pero no se ponen a pensar, oye, mira, tenemos que hacer una transversal de la sierra. Tenemos que hacer una carretera central que nos permita, a estas alturas de la modernidad, que los productos que vienen de la sierra, de la selva central y todo, pasen sin ninguna dificultad. Sin carreteras no quieren hacer nada, el tren bala, congresista, quieren hacer un tren bala y no le ponen prioridad a la carretera central. Eso es lo que yo, o sea, como dice Condorito, exijo una explicación. No, mira, la conectividad es fundamental y específicamente en el tema del agro.
inclusive desde el tema de los cultivos alternativos, que es fundamental. El cacao y el café tienen buen precio. La stevia tiene un precio buenísimo. El otro día hablaba con un amigo que está en Francia y me decía que el cacao, allá aparece cacao peruano en todos los chocolates franceses. Así es, ¿no? así es. Y la Entonces, stevia también aparece ahí. Stevia, cacao y café son productos magníficos para todo nuestro agro, sobre todo en las cuencas cocaleras, y que pueden ser utilizadas Pero adecuadamente. se nos escapan pues, Pero, las cosas de las manos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiar? O sea, saber qué país queremos ser. Falta un liderazgo. Falta liderazgo. Yo lo tengo clarísimo. Siempre lo he tenido, Alberto. Falta liderazgo. Falta tener las cosas claras. ¿Qué país queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué es lo mejor para toda nuestra gente? Claro, porque en los últimos tiempos, y esto sin ofender a los gobiernos que han pasado, pero lo que hemos estado gobernando es el día a día, ¿no? No hemos tenido, yo no recuerdo a un gobernante que nos haya dicho en los últimos 40 años o 50, que nos haya dicho, mire, vamos a trabajar para un país al que hay que resolver los problemas de corto plazo. ¿Correcto? Eso hay que resolver. Hay que hacerlo. Pero ¿cómo proyectamos un país de mediano y largo plazo? Así es. A 25, 30 años. Eso no lo hemos escuchado. Y hasta ahora no lo escuchamos. Por eso le pregunto a usted, ¿cómo trabajaríamos un país para construir un país como el Perú, que tiene tantas fortalezas, tantas sinergias? Porque como deciste, hay sinergias por todos lados. Hay gente que quiere trabajar y no quiero trabajar. El emprendimiento es algo natural en el peruano. Exactamente. Los millones de provincianos que vivimos aquí en Lima, los que hacen empresa aquí en Biel Salvador, en el Cono Norte, en Gamar, en Los Olivos. La gente ha creado su propia empresa. Mira, y eso no lo dice un extranjero que me dice, mire congresista, ustedes no solamente tienen los recursos naturales, pero tienen una calidad de gente que es impresionante. Sí, pues. El peruano que trabaja en el exterior da más, trabaja más y es más serio y más cumplidor y creativo que la mayoría de los extranjeros que están afuera. Yo a veces o sea, hay tantas cosas características propias de nuestra sociedad que a veces yo me pregunto, ¿y este candidato que ya te ha gobernado tantas veces y no dice estas cosas? Por ejemplo, el Perú es un país de los 1000 oficios. Así es, así es. Es tal la creatividad del peruano. Así que es. Más allá de los delincuentes, eso no es creatividad. Que también son creativos para cosas malas, pero así es. Eso sinvergüenza es otra cosa. Pero hay unas personas que inventan oficios. Así es, así es. Y les da, y paran la olla con eso. Mira, los mecánicos se arreglan de todo. No como tú vas a Europa, vas a Estados Unidos, te arreglan eso. Él es especialista, nosotros hacemos Si yo todo. contara, una vez me fui a congresista, y eso parece ahí para ir combinando, para graficar lo que la congresista ha dicho. Mi Volkswagen, mi viejo Volkswagen que tenía, me voy por Guaraya, y entonces iba con mi familia, de pronto había una piedra en el camino. Entonces, ya no tuve tiempo para evadirla y pasé por encima de la piedra. A la hora que quise enganchar en segunda ya no entraba, parece que se golpeó la caja de cambio del Volkswagen. Entonces, empujando, arrastrando el carro, jalando, llegué a Huaraz. Y fui a pedir el repuesto de ese. No había en Huaraz el repuesto. Estoy hablando de hace algunos años. Entonces, un señor me dijo, oye, eso de la caja de cambio no vas a poder regresar si no la cambias. Claro. Entonces, pero yo te recomiendo, me dijo, hay un señor que vende catres viejos, ¿no? Acá, que hace repuesto para los camioneros. Mire, yo me fui, le dije, miren, se ha roto esto, le sacó que era de antimonio, no sé qué, y él dijo, esto yo lo armo, igualito, luego, pero de fierro de catre viejo. Imagínate. Lo hizo, congresista, el carro arrancó. Después de 5 años lo vendí con ese mismo repuesto, lo vendí. Así es. O sea, del catre viejo, no lo cambié, pero lo vendí. La verdad que yo me quedé asombrado. Sí. Un tipo metido ahí en los confines de una parte de Huaraz. ¿Te imaginas lo que valdría ese hombre de Huaraz en Europa, en si Japón? Si el Estado apoyara también. Así es. A eso vamos, claro. A eso vamos. Tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos maravillosos. Falta gerencia, falta liderazgo y falta amor por el país. Sí. Amor genuino por el país. Tenemos nuestro cariño por el Perú. No, me refiero de los que toman en las riendas del poder. Sí, todos los peruanos amamos a nuestro país, somos recontra peruanos amantes de nuestra tierra. Que tenga mucha suerte, pero lo vamos a volver a invitar porque todavía por hay tiempo. Por favor, hay que hablar muchísimo del tema de planificación y el tema de la lucha contra el narcotráfico también. ¿Quién está primero en su lista? ¿Al Congreso o a la plancha? Al Congreso es Renán Espinosa, yo estoy con el número 3. ¿Y el 2 qué? Silvia Barrera. La alcaldesa. Esa alcaldesa, así es. Entonces, el número 1, el número 2, el número 3, bueno, 4 está con el 3. Yo estoy con el número 3. Usted ya la conoce. Lo que espero que la gente recuerde mi número. Gracias. Bueno, gracias, congresista María del Carmen Omonte Durán, es el nombre completo de la congresista que va por el número 3, actual congresista de la República, va por la reelección, es además candidata en la plancha presidencial de Alejandro Toledo por Perú Posible, en la segunda vicepresidencia, tal suerte que
me imagino que con la experiencia que ha logrado en el camino, Así es. sus propuestas tengan eco en la ciudadanía. Muchas gracias, Le agradezco Alberto. mucho Que su Dios presencia. bendiga a todos. Muy bien. Gracias. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta edición. Y hoy obviamente seguiremos con los candidatos, seguiremos en este debate lo más plural que se pueda. Y los tratamos de hacerlo plural porque acá hay normas bien específicas en esta emisora y canal del Estado. Los dueños de este canal son los contribuyentes, no somos ni nosotros los periodistas, ni nadie por el estilo, ni el gobierno de turno, son ustedes los contribuyentes. Es la suerte que tenemos que brindarle a ustedes la mejor información para que usted elija el día de las elecciones totalmente informado. Queridos amigos, que tengan ustedes un buen día desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional.